Recién hablábamos de lo que puede significar la victoria de Trump en materia económica para nosotros, para los argentinos. Bueno, hizo su análisis recién Mariano Saldán. Y ahora vamos a hablar de política. Está Antonio Solá con nosotros en contacto. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, bien, bien. Aquí desde Corrientes los saludamos. Gracias por atendernos. Él es consultor y estratega político. Bueno, una primera lectura, ¿no?, de la victoria de Estados Unidos, en Estados Unidos de Donald Trump, y preguntarle si cree que los encuestadores otra vez se equivocaron, porque todos terminamos el domingo pasado, nosotros acá hablando de eso, y todos hablando de un empate técnico que se iba a definir con el estado de Pensilvania, casi por 1 o 2 electores, una cosa así, y al final, desde que empezó el conteo de votos, parecía que ya estaba bastante clara y no fue tan reñida la elección. Bueno, lo primero que te tengo que decir efectivamente como primera lectura es que fue una victoria más que contundente de Donald Trump en una elección que efectivamente se suponía reñida. Y esto es el segundo comentario que te quiero hacer respecto a las encuestas. Lo que está clarísimo es que cada vez más, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, en donde hay elecciones en democracias razonables, las elecciones se estresan conforme va llegando el día de las elecciones. Y esto no pasaba antes, es decir, se estresan justo unos días antes o incluso el mismo fin de semana o incluso el mismo día de la elección. Y esto es muy importante porque entonces las encuestas que 2 semanas antes, 3 semanas antes, 4 semanas antes, incluso 5 o 6 días antes, no están teniendo la capacidad para leer bien las espirales de silencio, el silencio, la no respuesta de los electores. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo vivimos en Argentina en la pasada elección presidencial, donde el resultado fue más amplio para Milei que para Massa, como se esperaba. Lo hemos visto en Liberia, en África, donde ganó Joseph Boakai a George Weah con una ventaja amplia. En fin, está pasando en África, en Europa, en América y, desde luego, en Estados Unidos, pues también ha pasado. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Se podría hablar de un estilo de campaña de época, de esta fuerte polarización, esas bravuconadas que uno escucha, eso hablar sin bozal, eh, expresarse a veces en términos soeces. Ese es un estilo que está impuesto, que es del momento. No, depende, hola, buenas noches, depende del liderazgo de quien, digamos, se presenta a las elecciones. En el caso de Donald Trump, pues ya lo conocíamos, ya sabemos cómo es, la boca que tiene, el estilo que tiene y listo. Ya sabemos el estilo que tiene Milei, ya sabemos el estilo que tiene Xiomara Castro en Honduras, o Claudia Sheinbaum en México. Los estilos son distintos. Lo que sí es que estamos en un momento en donde las elecciones, las campañas electorales y la política se ha convertido en entretenimiento en sí misma. Esto sí es lo relevante y lo importante. No sabemos qué entretenimiento. Eres soez, vendes hamburguesas, te subes a una montaña, en fin, tienes cualquier cantidad de cosas que haces porque la política se ha convertido en entretenimiento en sí misma, pero además compite contra el entretenimiento en la campaña electoral y luego ya también en los gobiernos. A esto, en la fundación que tengo el honor de presidir, que se llama Liderar con Sentido Común, le hemos denominado politictainment, que es un término nuevo que hemos creado para definir este fenómeno, la política del entretenimiento. Y ese sí es un estilo que se está imponiendo en un momento en donde estamos viviendo una transición política, en donde los presidentes como Donald Trump, por si acaso, o Milley, están siendo presidentes de transición y están preparando el terreno para las nuevas generaciones de políticos, no por edad, sino para los nuevos candidatos y candidatas que llegan en los próximos años y que van a terminar ganando para iniciar gobiernos distintos. Es un periodo de transición con política del entretenimiento que, entre otras cosas, por supuesto, tiene polarización. Antonio, buenas noches. Recién hablabas de que las lecturas que se dieron en el marco de la encuesta, que a todos nos llegaban acá de una paridad electoral, eran las fotos del momento y que no se leyó los últimos días. ¿Los últimos días habla de lo económico también? ¿A qué te refieres con lo económico? Y se habló mucho de que la inflación no era la que esperaba el ciudadano norteamericano. No. Yo creo, mira, yo venía ahora en el avión, viajé de Guayaquil a Quito, estoy aquí en Ecuador, y venía con una americana y le pregunté, al lado de mi asiento, y le pregunté, oye, ¿por quién votaste?
y me hizo un gesto, mira cómo soy. Era una chica de 67 años, rubia, piel blanca, etcétera. Digo, votaste por Trump. Evidentemente. Digo, qué interesante. Como la mayoría de mis compatriotas que votamos teniendo el voto decidido desde hace mucho tiempo, porque aunque es un asshole, me dijo, un idiota, es un asno, el presidente Trump, el candidato Trump, es el único que ha tenido carácter y es el único que va a poner las cosas en su lugar. Ese fue realmente el discurso de Donald Trump. Esa fue la campaña realmente de Donald Trump. Hace 4 años que perdió y ahora de vuelta con más razón. O sea, nadie Es como escucha, pensar... Antonio, nadie escucha propuestas. Eso de que la gente está escuchando No. propuestas y que los partidos despliegan todo un haz de cosas que van... En definitiva, nadie escucha. Pero déjame decirte algo, pero además esto tiene una razón. Mira, en realidad el programa electoral es racional, pero los votantes somos emocionales. En realidad el voto está hospedado en una parte del cerebro donde se hospeda la pasión, el sexo, las decisiones importantes que tomas como ser humano. No es que el voto está hospedado en la parte racional del cerebro. Nosotros el 95% de las decisiones que tomamos los seres humanos son emocionales. Y el voto es absolutamente emocional. Ahora, Primero sentimos y luego pensamos. Y luego pensamos lo que sentimos. Antonio, y precisamente por eso, ¿qué pasó que fue a votar tanta menos gente que en la elección anterior? ¿Qué pasó en el ánimo del norteamericano medio para que fue a votar masivamente en la elección anterior donde ganó Biden y no fue a votar ahora? Claro, ahí está. Tu pregunta contiene la respuesta. Los demócratas se quedaron en casa. ¿Por qué? Buena pregunta. Se quedaron en casa porque Harris, que empezó muy bien, arriba de Donald Trump en las encuestas populares y luego en los colegios electorales, que es muy importante distinguir esto en Estados Unidos, terminaron creyendo que Harris no iba a dar solución también a esos problemas que a los demócratas les estaban aquejando y que sí tiene que ver con la inmigración, con problemas sentidos. ¿Quién votó los latinos? ¿A quién votaron los latinos? Los latinos. Los latinos votaron a Donald Trump, que es el señor que está levantando el muro para que familias de los que viven ahí, latinos, no se crucen. ¿Por qué? Porque no quieren más inmigrantes, porque están hasta las narices de no poder trabajar, porque no les llega el sueldo. Entonces, emocionalmente están colapsados. Los latinos votaron por Donald Trump, por favor. Entonces, pues claro, los propios demócratas no fueron a votar por su candidata. Antonio, y ahí está el fracaso. ¿Venís siguiendo el caso argentino y a Milei? Hay un retuiteo, yo le digo Twitter todavía, pues, hasta que me acuerdo, un reposteo en X, que dice: la polarización se va a terminar comiendo a Milei. Dijo uno de los consultores políticos más prestigiosos del mundo, hace referencia a vos, bueno, con 17 victorias presidenciales y más de 500 campañas electorales. ¿Cómo ves a Milei? ¿Cómo ves a la Argentina? ¿Y qué es esto de comerse a Milei? Bueno, es un titular, ya sabes cómo somos los periodistas, incluidos vosotros. Es un poquito así como exagerado lo de comerse a Milei. Pero digamos que es así, efectivamente. Yo lo que creo es que lo que dije en la entrevista es que la polarización no le va a alcanzar a Milei para mantener un país en paz, aunque resuelva una parte de la economía, aunque contenga la inflación el año que viene, etcétera. ¿Le va a dar para ganar el año que viene? Le va a dar para ganar el año que viene, pero quién sabe si para un proyecto de largo plazo, dentro de 2 años, para la renovación de mandato, o incluso si le alcanza para la renovación de mandato, no para un proyecto de 20 años, ¿no? Que es de lo que se ha venido hablando del mileísmo. Entonces yo creo que definitivamente a estos presidentes que llevan al extremo la polarización, la misma polarización es una culebra capaz de devorarte a ti mismo, al provocador y al generador de esa propia polarización. Ahora, Antonio, yo no soslayaría también el aporte que hace a las campañas políticas los datos, ¿no? Que como lo tiene justamente de aliado a Elon Musk y también, si se quiere, Jeff Bezos le dio la derecha, que son las grandes empresas de datos que tienen todos nuestros perfiles, porque somos todos consumidores. Digamos, ese aporte a las campañas políticas yo creo que es decisorio. Sí, ya es decisorio, las redes sociales ya pueden orientar
a las personas, a los votantes, por quién votar. Pero te voy a poner en la mesa algo todavía mucho más peligroso, delicado, y que no estamos hablando los ciudadanos. Estas grandes plataformas ya no solo dominan la conversación electoral, en realidad están imponiendo una democracia digital, directa y pronto participativa entre todos nosotros con el algoritmo comercial de estas plataformas. Y ese es el gran riesgo, porque los ciudadanos... Sí. Perdón, porque en realidad los ciudadanos necesitamos una democracia con un algoritmo democrático, no con un algoritmo comercial. Por eso nos están dominando. Por eso en Cataluña, una región de España, cuando hubo un referéndum hace un tiempo ilegal sobre la independencia de Cataluña, Rusia y Venezuela fueron los grandes influyentes de esa conversación. O acaba de pasar ahora en las elecciones también recientes en Estados Unidos, en donde tenías capacidad de red de la India, de Rusia, etcétera. Aquí mismo en Ecuador, que hay campaña presidencial en estos momentos, tú tienes una parte de la conversación dominada por granjas de países ajenos a la elección. ¿Quién está eligiendo realmente a nuestros presidentes? Yo lo que creo es que debemos de empezar a discutir el algoritmo democrático. Y este es un tema muy serio y nadie está hablando de esto. Sí. ¿Por qué? Porque antes nos dominaba la cerera no sé cuánto, la constructora no sé cuánto, y hoy no ha cambiado en manos de quién está el poder, está concentrado. El problema es que los ciudadanos nos estamos comiendo la democracia con un algoritmo que nos indica a quién comprar, porque no es democrático. Entonces no están tan errados los países supercomunistas que lo que buscan es cerrar las redes en sus países. Bueno, escúchame una cosa, más que no estén errados, cierran las redes ajenas para dominar con las propias. Bueno, usan Sí, claro, o sea, hablemos de China si quieres. Sí. Puede ser una economía entre comillas libre, pero es una dictadura política. Pues por supuesto que allí Amazon no funciona y funciona Alibaba, y por supuesto que Google no funciona y funciona, pues no sé cómo se llama la red esta china, y WhatsApp no es y es la China. O sea, bueno, en realidad cambias, digamos, al corderito, le cambias de piel y lo pones de lobo o al revés. El punto está, otra vez, en que los 1.900 millones de chinos se la van a comer así. No sé, los argentinos, Antonio, los españoles. Antonio, ¿y cómo se hace en un Estado democrático para controlar justamente a las redes, a las empresas, que no te vendan como vendían el microtargeting ¿te acordás aquel acuerdo entre, ¿cómo se llama? Cambridge Analytica y Facebook. Y no te, Aquí el punto, sí, mira, este tema que estamos tocando, gracias, me encanta, yo soy un promotor, ando gritando en el desierto sobre esto, pero yo creo que cada vez hay más voces. Sí. A mí me parece que debemos de ir a una, digamos, creación del algoritmo de código abierto. No de código cerrado. ¿Qué significa de código abierto? Esto es como Wikipedia. Todos podemos participar en la definición de lo que quieras tú colgar en Wikipedia, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Pelear la posibilidad de algoritmos de código de fuente abierta en donde todos podamos participar. Hay mucha gente talentosa, en donde vamos a tener la posibilidad de que de un lado y de otro se discuta ese nivel de código que nos permita tener una democracia más sana de la que tenemos. Hoy estamos camino del cementerio para enterrar nuestras democracias porque ya no abastecen a los ciudadanos ni les resuelven sus problemas. Ni las democracias como están hoy, ni tampoco los políticos del pasado, pero tampoco los presentes. Entonces, estamos en un colapso del sistema. Yo no me quiero poner negativo ni quiero ser Nostradamus. Yo estoy hiper optimista porque creo que está habiendo un despertar de la ciudadanía. Esto se está empezando ya a discutir en serio y yo creo que aquí la clave es quién le pone el cascabel al gato. Y hoy, porque el nuevo sistema de red, que es la 5G, no la 4G, sino que es la 5G y que viene el Internet de las cosas, es decir, los seres humanos vamos a tener un chip dentro de nosotros conectado a Internet, el vaso del que estoy bebiendo agua va a estar conectado a Internet, el cuchillo, la cama del hotel, todo va a estar hiperconectado, vamos a tener la posibilidad de, con esa tecnología, tener realmente capacidad de influencia. El colapso, yo creo...
Es el momento. Antonio, el colapso de la dirigencia política como la conocíamos abre la puerta a los outsiders que, bueno, tenemos nosotros a Milei y, bueno, ¿A Elon Musk lo pones dentro de ese grupo? ¿Lo ves Elon Musk dirigente político del mundo, y próximo presidente aparentemente de los Estados Unidos? lo seduce porque tendría No sé, un cargo digo. en el gobierno. Por ser ministro, Pero por digo, ser le está abriendo una puerta gigante a la sociedad civil para que participe. Sí, claro, porque no vas a dar. Elon Musk tiene en su cuenta corriente un PIB más importante que el de Argentina, casi. O sea, Elon Musk por el tiene amor más de plata Dios, que digamos. Argentina. Tiene más influencia Elon Musk que Milei, digamos, ¿no? Por eso Milei va a verlo allí a su fábrica, no al revés. Ahí, por favor, por supuesto que sí, pero Elon Musk no es un ciudadano común, ¿no? Sale fuera de lo común. Pero yo hablo del ciudadano común y corriente, de nosotros, si quieren, ¿no? O sea, no, ciudadanos normales y corrientes, digamos, de posibilidad de acceso, ¿no? Abre a un Elon Musk, abre a un Milei, abre a un Bukele, abre a todos los outsiders que están entrando hoy a la política, porque es mucho más fácil transitar en un sistema que se cae a pedazos, en donde llegas, te pones cualquier partido, digamos, y tú, con tus propios medios y con menos dinero que costaba hace 10 años, y hoy, digamos, cada día va a costar menos, tienes la capacidad de comunicarte con tu electorado. Y eso es maravilloso porque amplía el espectro democrático. Por eso los medios tradicionales cada vez tienen menos potencia y el ecosistema digital, incluyendo el de los medios tradicionales en el ecosistema digital, tiene más capacidad de conversación. Mira, una elección es una conversación en donde hablan los candidatos, los gobiernos, los periodistas, las ONGs, la sociedad civil y los votantes como nunca antes hoy. Entonces, en ese ecosistema de conversación de una elección, hoy tienes más capacidad para decidir. Por eso las fake news o la posverdad cada vez, o la preverdad, digamos, cada vez cuesta más. O sea, están pasando cosas buenas, cosas positivas, pero nos tenemos que poner las pilas los ciudadanos para exigir también cosas que queremos, porque la democracia que estamos enterrando, pues la estamos enterrando. Pero cuando volvamos del cementerio hay que crear la que vamos a sustituir, que es, según yo, la democracia digital, directa y participativa. Hoy ya hay democracia digital en algunos países, Taiwán, por ejemplo. Democracia digital directa, por ejemplo, Eslovenia. Pero le falta el participativo. Esa P no se puede quedar fuera, porque entonces nos quedamos fuera. ¿De acuerdo? Y creo que eso es lo que ya va a venir en nuestros países, incluyendo toda esta manga de outsiders, muchos de ellos que van a llegar al poder en nuestros países. Antonio, un gusto hablar contigo. Muchas gracias. El gusto es mío. Un abrazo enorme. Hasta allí. Hasta Se les luego. quiere, Argentina. Gracias. Bueno, qué vieja me siento después hablando. Es como que es un mundo